de Argentina, el doctor Raúl Luciano Arizaga, con su ponencia Amiloide más Tau igual Alzheimer. Soy el doctor Raúl Arizaga de Buenos Aires y bueno, buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, casi buenas noches según el lugar donde se encuentre. La idea de esta presentación es no que se lleven datos nuevos, esto todos ustedes lo conocen, no que se lleven certeza, sino que se lleven la mayor cantidad de dudas posibles acerca de cuál es la patogenia de la enfermedad. Alois Alzheimer en 1901 conoce en el Instituto para Enfermos Neurológicos y Epilépticos de Frankfurt a Auguste D., que había ingresado por un cuadro que había comenzado con celotipia, a la cual se agregaron luego trastornos de memoria, desorientación temporoespacial, paranoia, alucinaciones acústicas, y que tenía un examen neurológico normal. Estas alteraciones se fueron agravando y la llevaron a un estado de demencia absoluta con mucho trastorno conductual y luego a la postración, y a los 4 años murió. Alzheimer ya no estaba en Frankfurt, pero consiguió poder hacer el estudio anatomopatológico del cerebro de esta. Y el 3 de noviembre de 1906 presentó en la reunión de psiquiatras del suroeste de Alemania, en Tübingen, el caso y lo tituló sobre un proceso patológico peculiar grave de la corteza cerebral. Además de la descripción clínica que hicimos recién, Alzheimer mostró los hallazgos que le habían llamado la atención y que eran fundamentalmente dos. Uno, el depósito de una sustancia en gránulos del tamaño de un grano de mijo que no tomaba las tinciones habituales, pero se veía sin que tomara coloración. Y por otro lado, la presencia de fibrillas y de haces de fibrillas y de ovillos de fibrillas que inclusive en algunos casos dejaban como si fuera el esqueleto de una neurona, es decir, que daba la forma de la neurona habiendo desaparecido la célula. Esta sustancia, que luego se denominó amiloide, fue descrita por primera vez por un botánico, Schleiden, para describir un componente parecido al almidón común de las plantas, y en lo que hace a histopatología, el primero que lo utilizó fue Rudolf Virchow, que la denominó así por ver cierta similitud con la reacción que los cuerpos amiláceos del sistema nervioso producen con el yodo. Ustedes saben que para el diagnóstico de otras amiloidosis sistémicas se utiliza la captación de yodo. O sea que esa sustancia que todavía no se llamaba beta-amiloide, y esta sustancia que tampoco se llamaba tau, sino que eran fibrillas y ovillos neurofibrilares, fueron la base anatomopatológica de la presentación que Alzheimer denominó peculiar en ese congreso de psiquiatras alemanes. Resulta que la presentación no produjo ningún efecto de lo que buscaba Alzheimer, que era
sorprender o encontrar opiniones de sus colegas y no hubo ninguna pregunta y pasó esa presentación sin pena ni gloria. En esos años después hubo varios casos de colegas y discípulos de Alzheimer que mostraron patologías similares en pacientes que tenían demencia y que fueron los nuevos casos de la que luego se denominó enfermedad de Alzheimer. Luego con el tiempo, sí, se conoce que esta proteína beta amiloide, que según cómo se fracciona es normal o no y se deposita o no, como ustedes saben, era la base de la hipótesis amiloide para la enfermedad de Alzheimer. Es decir, la hipótesis amiloide es que el inicio de la enfermedad es la aparición de la proteína amiloide que causa tóxicamente daño neuronal y sináptico, lleva a la neurodegeneración y eso produce deterioro cognitivo y demencia. Hay infinidad de trabajos y hay infinidad de coincidencias entre la proteína amiloide y la enfermedad de Alzheimer que totalmente no podríamos ni siquiera resumirlos, simplemente acordarnos que hay más de 18.000 artículos que relacionan amiloide y Alzheimer publicados en 2 décadas. Por otro lado, en 1975, Weingarten describe esa proteína que la considera esencial como factor de ensamble de los microtúbulos. Y en 1984 Wilcox ve que la proteína tau está aumentada en el líquido de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. En 1986, en un brillante trabajo de Ingrid Guttke y Khalid Iqbal, muestran la estructura helicoidal de la proteína tau, base de los filamentos que posibilitan las largas prolongaciones de las neuronas. Y otro trabajo interesante es el de 2012, donde Liu y colaboradores mostraron que a través de la sinapsis las células se, entre comillas, contagiaban unas a otras e iba apareciendo el trastorno en células que estaban comunicadas entre sí, es decir, es la transmisión transináptica de la patología de tau. Una cosa es clara, que tau es el mayor componente de los ovillos y lo fundamental es que correlaciona con el deterioro cognitivo y la severidad de la enfermedad de Alzheimer, cosa que no ocurre con la proteína amiloide. Se ha visto que individuos con abundante depósito de amiloide, pero sin ovillos neurofibrilares, sin depósito intracelular de tau, tienen sus actividades de la vida diaria y su cognición normal. Hay que recordar que las taupatías no son solamente observables en la enfermedad de Alzheimer, sino que hay taupatías primarias, como son fundamentalmente, pensando en el complejo frontotemporal, y secundarias como en la enfermedad de Alzheimer, en los cuerpos de Lewis, Huntington, etc. Y hay que tener presente una taupatía primaria que está relacionada claramente con la edad y que produce sin mayor depósito, salvo el habitual por la edad de
proteína amiloide produce deterioro cognitivo y demencia. Acá es un poco para mostrar cómo la proteína tau y la proteína A beta, la amiloide, se marcan distinto. Acá tenemos 3 individuos en las 3 primeras líneas normales, de 72, 83 y 84 años, y vemos cómo sí se ve un incremento claro de la proteína A beta, en tanto que tau es mucho más lenta en individuos normales. En cambio, en el paciente con demencia de 70 años de la última línea, vemos como tanto la proteína amiloide como la tau muestran un aumento en su marcación. La cosa es que desde hace años estamos trabajando con eh, algunos que se apoyan más en la hipótesis amiloide, otros que se apoyan más en la hipótesis tau, pero todos coinciden en que hay una interrelación y que esto es la causa para algunos suficiente de producción, de generación de la enfermedad de Alzheimer. Como dato pintoresco podemos decir que si bien Alzheimer hizo famoso esos hallazgos, tanto Redlich como Fisher, como Filler y como un autor japonés ya habían descrito antes que Alzheimer acúmulos de sustancia amiloide que inclusive las denominaron placas, aunque todavía no llamaban beta amiloide, o sea que Alzheimer no es el descriptor de la patología, es el que une todo, es realmente una figura señera para todos nosotros, pero no fue el primero que habló de placas amiloides. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los bomberos llegan a un incendio, encuentran restos y encuentran cenizas, pero hasta que no se hace la investigación no saben en ese momento de restos y cenizas qué fue lo que lo causó, es decir, si fue alguien que dejó la plancha enchufada o que fue por un escape de gas o fue tal vez alguien que se quedó mirando televisión dormido con un cigarrillo o algo intencional, alguien que acercó a propósito un fósforo o un cortocircuito o un fenómeno meteorológico. Todos estos, todas estas causas, bueno, terminan con un incendio y en el incendio encuentran siempre restos y cenizas. Entonces, yendo a eso, y considerando muchos, y yo también, que la presencia de placas de amiloide y de fibrillas tau son un epifenómeno, tomo esta diapositiva de Rhys Sperling, que es una modificación de una diapositiva de John Morris, que muestra claramente, y es así, que las placas amiloides aparecen años o décadas antes de que se manifieste la demencia, lo cual es absolutamente cierto. Pero yo me he tomado el atrevimiento de agregarle a esto algo que quiere mostrar que es cierto, las placas anteceden en años o décadas a la demencia, pero el inicio del proceso fisiopatogénico antecede en años o décadas a la aparición de las placas. ¿Y qué es lo que ocurre?
Con el avance de las investigaciones, con el avance de la histopatología, de la histoquímica, de toda la biología celular, vamos viendo que hay un montón de factores que intervienen en la generación de neurodegeneración, justamente, redundante, pero bueno, generación de neurodegeneración, que son, aparte de la proteína amiloide y de la tau, otras, tales como la existencia de inflamación no aguda, sino la inflamación crónica que se describe en el Alzheimer y que hace que el sistema retículo endotelial cerebral, o sea, la microglía, reaccione de una forma aberrante y en lugar de atacar a la noxa, al invasor del sistema nervioso, ataque al mismo tejido. Otro es la participación de las mitocondrias, de las alteraciones respiratorias de la célula, fundamentalmente de las mitocondrias que están a nivel sináptico. Se ha demostrado que pueden iniciar procesos que llevan a neurodegeneración. La apolipoproteína E, que es un factor de susceptibilidad para la enfermedad de Alzheimer, pero que también es un factor de susceptibilidad para enfermedad vascular y cardiovascular, cuando tiene los alelos 4, bueno, es otro factor de importancia que algunos consideran puede iniciar procesos patológicos que llevan a la neurodegeneración. Y los factores vasculares, que recordemos que la apolipoproteína E es un factor de riesgo vascular, pero otros factores como la hipertensión, la dislipemia, los trastornos de coagulación pueden influir y pueden desencadenar y pueden... Además, estos factores interactúan entre sí, como dijimos, de la apolipoproteína E y el colesterol y la inflamación y la microglía. Y bueno, esto es para ver que la cosa empieza antes y que esto no es simplemente una enfermedad como puede ser la enfermedad de Gaucher o de Niemann-Pick, que son enfermedades de depósito, que una proteína se deposita y genera la enfermedad, sino que acá son enfermedades donde hay un depósito de proteínas, pero que son un epifenómeno. Si hacemos una comparación con esto, lo hacemos con el Ojo de Londres, con el London Eye, que está compuesto por gran cantidad de cabinas y la idea es que el proceso patogénico puede empezar en cualquiera de los factores que analizamos. Es como si en el London Eye cada cabina tuviera un dispositivo que pudiera hacer arrancar ella sola la rueda para que gire. Quiero, por último, marcar dos cosas que considero que son fundamentales cuando queremos pensar en la fisiopatogenia de la enfermedad de Alzheimer y que son la unidad neurovascular formada por el vaso, los pericitos, la barrera hematoencefálica y los pies chupadores de los astrocitos que a su vez mandan pies chupadores a la neurona, entonces toman de la sangre elementos, los metabolizan y se los dan a la neurona para alimentarse. Y la microglía completa la unidad neurovascular dedicándose a proteger a la neurona. Fíjense cómo el concepto de unidad neurovascular ha ido creciendo en publicaciones a través de los años, fundamentalmente a partir del año 2000. Creo que es importante hacer un
reconocimiento, un homenaje a Piero del Río Ortega, quien describió la unidad neurovascular, a la cual él llamó angiogliona, en 1935. Aquí tenemos un dibujo de Piero del Río Ortega, donde se ve Gastrocito, que pone algunos de sus pies chupadores en el vaso, que está identificado con la letra A y B minúscula, y también envía sus pies chupadores a la neurona, que está identificada con la letra T. Realmente, considerando los métodos de los cuales disponemos hoy, es encomiable, admirable la capacidad de Piero Rey Ortega para hacer esta descripción en 1935. Hablando de unidad neurovascular, es muy interesante ver cómo en un estudio que compara dos cohortes con 2 décadas de diferencia controladas en las mismas ciudades, hay una clara disminución de la prevalencia en todas las franjas etarias en lo que hace a demencia. Y esto se debe claramente al control de los factores vasculares, a hipertensión, a colesterol. Y también vemos que lo mismo ocurre con la incidencia, tanto en hombres como en mujeres. En mujeres no es tan notable, aparte no es tan notable porque yo lo estoy tapando con la filmación, pero fíjense arriba en hombres, cómo la incidencia es totalmente diferente 2 décadas después, en todas las franjas etarias. Este es el estudio de Rotterdam, donde también en el estudio de Rotterdam se ve que hay una caída en la incidencia de demencia si comparamos los datos de 1990 y de 2005. Y la otra cosa que yo quiero tener presente para la patología de la fisiopatogenia de la enfermedad de Alzheimer es que mecanismos aberrantes de muy variado origen fisiopatológico producen disfunción sináptica, es decir, las sinaptopatías. Las sinaptopatías tienen muchísimo que ver con la neurodegeneración, también tienen que ver con trastornos del desarrollo como el espectro autista, el síndrome de Down, la hiperesplexia, la epilepsia, pero en lo que a nosotros nos interesa, tienen muchísimo que ver con las enfermedades neurodegenerativas, tanto el Alzheimer, el Parkinson y el Huntington. Es decir, que la sinapsis tiene, por todo aquello que habíamos hablado acerca de neurotransmisores, factores neurotróficos, mitocondrias, una importancia clave, que yo creo que es ahí donde tenemos que buscar el inicio de la fisiopatogenia. Esta es la tapa de la revista Science Translational Medicine, que muestra las primeras imágenes que marcan, en lugar de marcar tau o marcar amiloide, marcan sinapsis. Este es el artículo que se refiere a esto y esperemos en un futuro próximo poder disponer de marcadores imaginológicos de sinapsis. Entonces, en realidad, lo que vemos, así cerrando, es que esta simple ecuación que había puesto en el inicio, de que si ponemos amiloide y tau en un cerebro vamos a tener Alzheimer, no es así. Hay amiloide, hay tau, pero son, como les dije, epifenómenos y realmente hay que pensar en todos los otros factores que inician antes que estos epifenómenos la patología. Y les dejo, para cerrar,
Y relacionado con esto, esta frase de Karl Popper que dice: siempre que una teoría le parezca la única posible, tome esto como un signo de que usted no ha entendido ni la teoría ni el problema que esa teoría intenta resolver. Gracias, y les dejo mi mail por las dudas quieren hacer algún aporte o poder obtener algunas dudas más que las que les he dejado hoy. Muchas gracias.